Ficha limpia finalmente aprobada. Ya era, muchachos, los que lloraban impunidad parece que se tuvieron que meter las palabras en donde no sale el sol. Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, dos empleados de Massa que votaron en contra de este proyecto. Ya sabemos para dónde tira. Así que la próxima vez que Nicolás Massot abra la boca y hable sobre corrupción, etcétera, habría que darle un buen correctivo a la cara para que deje de decir pavadas, porque a la hora de votar cosas que condenan a corruptos, que no lleguen a cargos públicos, llegas ahora y vota en contra el flaco. La doble vara de los progres que tenemos adentro del Congreso. Pero ojo que todo no es color de rosas. Pasó al Senado ahora, en donde está la batalla más difícil, en donde el kirchnerismo tiene gran parte de los votos. Así que hay que estar muy atentos a lo que pueda llegar a pasar ahí adentro. Pero la sociedad los está mirando atentamente a ver si votan en contra de la gente o a favor de la gente, porque la gente ya se cansó de que condenados, corruptos, chorros básicamente, lleguen a ser presidentes. El caso más popular, Cristina Fernández de Kirchner. 2 veces condenada e igual podría llegar a ser candidata. Solo pasa en Argentina, me parece. Te dejo con la palabra de Silvia Los Penato, diputada que estuvo bastante tiempo atrás de este proyecto de ficha limpia y que por fin logró tener media sanción. Y como siempre te digo, suscríbete. Bueno, hagamos un punto ahí, porque se lo preguntamos a la diputada nacional, que es una de las grandes ganadoras, porque impulsó, cuando muchos callaban, cuando muchos ni siquiera estaban en política, el proyecto de ficha limpia. Después lo modificó el gobierno, hizo el proyecto que querían, pero escucharon a Silvia Los Penato, que ahora nos escucha a nosotros. Diputada Los Penato, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Silvia, ¿te sorprende a esta altura los discursos de diputados de Unión por la Patria que dicen sí, nosotros bancamos, somos cómplices de todo esto, como lo dijo Mario Manrique, recién lo poníamos al aire? No me sorprende mucho. Vos sabés que yo ayer no sabía en qué horario me iba a tocar hablar, pero como había estado en la comisión y creo que había sido la única, junto al diputado Mayoras, digamos, nosotros dos nos quedamos las 5 horas escuchando el kirchnerismo en la comisión. Ya teníamos como la previa de lo que iba a pasar en la sesión y sabíamos del bajísimo nivel de argumentación para oponerse a esta ley, y conocemos la agresividad que tiene el kirchnerismo cuando pierde cualquier cosa, ¿no? Pero cuando pierde una ley, así que imaginábamos que iba a ser así. Siempre la realidad supera lo que uno imagina, y definitivamente fue una sesión bochornosa donde, bueno, sin ningún pudor, sin ningún prurito, decían lo que iban a hacer. Nosotros queremos defender el privilegio de la política, que no tiene un simple empleado que quiera ir al Estado, al que sí se le pidieron antecedentes penales. Nosotros queremos tener el derecho de robar, de que nos condenen y de seguir cobrando como funcionarios públicos. Diputada Los Penato, al final se pudió, como diría Kicillof. ¿Qué pasó las veces anteriores que no se pudo? Bueno, las veces anteriores no reunimos las voluntades y esta vez las reunimos. Yo creo que la gran diferencia la hizo la frustración social que provocó que la ley no saliera en noviembre. Definitivamente, a partir de ese momento, los ciudadanos, que muchísimos están involucrados hace muchísimos años, yo ayer lo veía, hay una petición al Congreso que tiene 483.000 firmas, ¿no? Y que durante muchos años siguió creciendo en el reclamo traten esta ley. Bueno, le hacían oídos sordos. Después de la frustración del mes de noviembre, ese reclamo se volvió muy, pero muy generalizado, y eso a mí me dio una gran alegría, porque en estos 9 años que hace que yo presenté la primera iniciativa, nosotros no podíamos sacarlo a nivel nacional, pero fuimos trabajándolo en cada provincia de la Argentina, y por eso hoy 1 de cada 3 provincias argentinas ya tiene ley de ficha limpia, y hay 4 más en camino, con lo cual a fin de año la mitad de las provincias argentinas van a tener su ley de ficha limpia, inclusive las que reformaron la Constitución en estos años, como el caso de Jujuy o ahora el caso de Santa Fe, han incluido la ficha limpia en sus proyectos constitucionales. Así que todos estos años que demoramos en esta iniciativa no fueron una pérdida de tiempo, fueron años para ir generando, concientizando a la política que la gente tiene límites, quiere límites para los políticos. Y bueno, se fue llegando. Ayer fue espectacular, 144 votos, mucho más que lo que yo imaginaba que íbamos a sacar. Así que creo que el mensaje es contundente, y es contundente para los senadores también, ¿no? Silvia, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hola, Agustina.
¿Cómo estás? Obviamente ahora queda por delante el Senado. Ayer hablaba con otros diputados, ¿no? Y en off me planteaban, para nosotros va a ser muy importante que el gobierno negocie como negoció, por ejemplo, con las PASO, ¿no? Donde acá los gobernadores fueron muy importantes. Pero no estamos muy seguros de que eso vaya a ocurrir, me decían. ¿Qué crees vos que va a ocurrir? ¿Qué información tenés, por supuesto? Porque ahora se necesita del Senado para esta sanción definitiva. Bueno, yo creo que el gobierno está comprometido con que la ley avance, pero digo, más allá de lo que yo crea, es lo que vayamos a ver en los próximos días, claro, ¿no? Porque la política no se trata de una cuestión de fe, sino que uno en la política tiene que demostrar, más que decir las cosas que va a hacer. Así que vamos a ver en los próximos días si realmente hay una vocación de avanzar. También quiero decirte que estas leyes, en general en mi experiencia, las leyes no salen, no se mueven los expedientes adentro del Congreso cuando alguien no se los carga al hombro. Así que yo voy a intentar hablar con algunos senadores a ver quiénes tienen voluntad de ponerse esta ley al hombro y pelearla e intentar que salga. Ojalá, porque siempre facilita las cosas que hayan oficialistas que tengan esta voluntad de laburar, de ponerse la ley al hombro, que implica explicarle a cada uno, convencer, porque algunos no la querrán votar por esta defensa de la corrupta expresidenta condenada, pero hay otros que tal vez tienen temores, ¿no? En la comisión. Ahora dijeron algo que por suerte no repitieron ayer, ¿no? Pero en la comisión un diputado decía, cuidado a los que voten esta ley, que algún día se les puede aplicar. Silvia, para que no delincas y listo. Claro, exacto. Yo decía, pero de sentido común. Si no robas, si no sos un corrupto, no se te va a aplicar nunca. Para clarificar, porque nos está escuchando y nos manda mensaje Claudio Bargach, que hizo mucho en su momento para pelear por estas cuestiones, y nos manda un mensaje que te lo pregunto. En la provincia de Buenos Aires, ficha limpia para los cargos provinciales municipales no se aplicaría. En la provincia de Buenos Aires, no, todavía no. Hay algunos municipios que han avanzado con leyes. Sí. Porque entonces Cristina Fernández de Kirchner, no creo, pero podría evitar lo que ella considera una proscripción siendo candidata a diputada provincial. Podría evitarlo, pero te voy a decir una cosa de por qué tendría poco sentido político. Porque a partir de la ley de boleta única, que esto es algo también fantástico, que se perdió un poco en la emoción que tenemos ley de boleta única, la ley de boleta única, una de las cosas más relevantes que hizo fue impedir que los cargos nacionales vayan juntos con los cargos provinciales. Eso hace que, si de repente ella quisiera ser candidata, solamente podría encabezar la lista de una sección de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no tendría este efecto, que es el que siempre ha buscado, de que un solo candidato, el primero en la lista nacional, arrastra toda la boleta. Ese arrastre de boletas se cortó desde la sanción de la ley de boleta única. Explicáselo a la gente para que queden claros. Suponete que Cristina entonces, para evitar, se aprueba ficha limpia en el Senado y quiere igual ser candidata, puede ser candidata a diputada provincial o a concejal de La Plata. Exactamente, por ejemplo, encabezaría la octava sección electoral y su boleta, su carita, solamente la verían los electores de La Plata. Claro. Mirá, o sea, no la podrían ver en La Matanza, no la podrían ver en Esteban Echeverría. O si no, tendría que elegir, claro, si quisiera que la vieran los de esos distritos, tendría que ser candidata por la tercera sección electoral. Y si quisiera que vieran su cara, los de Moreno, Merlo, no tendría y Vicente López, tendría que ir por la primera. No, en la caso de la provincia de Buenos Aires, con ser de la provincia de Buenos Aires, podés presentarte en cualquier sección electoral. La lógica, lo que uno desearía es que sea una persona de esa sección, pero eso no es un requisito que te ponga la ley. Podría ser por cualquiera, pero solamente en esa sección electoral, y ahí se pierde este efecto arrastre. Sí. ¿Por qué no pusieron e incluyeron lo que contaba Agustina a los que tienen causas por violación? Y otros tantos delitos graves, ¿no? Sí, porque hubo bastante discusión sobre qué delitos, ¿no? Si este delito sí, este delito no.
Los delitos que indubitablemente son delitos a los que se les debe aplicar la ficha limpia son los delitos que la Constitución identifica en el artículo 36, o sea, es que decir, los delitos de corrupción. Un violador sí puede ser diputado. Sí, un violador, digamos. Es medio Por insólito. supuesto, O sea, sí. se aprueba ficha sería limpia y insólito. Alperovich puede presentarse de nuevo. Bueno, no. No podría ser, porque él está cumpliendo su prisión. Yo les digo cómo funciona la ley electoral y también hay que entender un poco de dónde opera la ficha limpia. La ficha limpia es necesaria porque después de la confirmación de una sentencia, o sea, de la segunda instancia, la Corte no tiene tiempos y puede demorar años, muchos años, en aplicar esa sentencia, Claro. ¿no? En que final quede firme esa sentencia y entonces se empiece a ejecutar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se suspenden esos plazos? Se suspenden esos plazos cuando la Corte acepta este recurso de revisión extraordinario, que justamente es extraordinario. Se aceptan muy pocos casos. Adivinen en cuáles. En los casos de corrupción, en general. Pero eso no pasa en los casos de violaciones, homicidios, narcotráfico. Realmente en esos casos es ultra excepcional que se pueda aceptar un recurso de este tipo. Entonces, en esos casos de estos delitos violentos graves, la segunda instancia es la instancia final. Y ni bien termina esa instancia, aunque hubiera algún proceso recursivo, por la gravedad de los delitos, se empieza a ejecutar la sentencia. Y una vez que la sentencia se ejecuta, aplica otro artículo del Código, que es el que dice que justamente una persona que está cumpliendo una sentencia judicial ya no puede ser candidato, una persona que está presa, ¿no? Entonces, Silvia, por eso... Por eso no podría ser candidato a Alperovich, está claro. Exacto. No, claro. por eso te digo que en general no habría casos, sumado a un tema que es, la verdad que uno piensa que un partido político va a poner a un narcotraficante con doble condena como candidato. No, obviamente, nunca digas narcotraficante nunca. no, pero casos que hoy están en duda como una Espinosa, qué sé yo. A Espinosa, ver. sí, sin lugar a dudas, te van a decir que es inocente. Claro, Emiliano digo, Sena sí hay recupera la algunas libertad. cuestiones que son más dudosas. Pero y al me segundo, llama la atención cómo digamos, si no Espinosa lograron terminara... incorporarlo. Sí, si Espinosa terminara como Alperovich, le pasaría lo que a Le Alperovich, ¿no? pasaría lo Alperovich mismo. se dictó la condena, claro, y empezó la ejecución de sentencia. Silvia, la Entonces, última. sí. La última política. Perdón, déjame aclarar esto, Luis. Igual yo estoy completamente de acuerdo en que avancemos con más delitos. El problema es, teníamos que sacar la ley en la que había acuerdo absoluto porque fue dificilísimo pasar esta ley. Si No, esta obvio. ley Lo empieza a llamativo es que funcionar, hubo resistencias de algunos sectores para sumar otros delitos y ahí es cuando uno, bueno, le llama la atención, ¿no? Porque decís, ¿quién puede estar en contra de que Y un pero violador o un No, asesino sea claro. candidato? sí, es que la resistencia en general no era por sumar algunos delitos, sino porque nadie se ponía de acuerdo en cuáles eran los delitos. Había Claro. algunos que creían que los delitos, por ejemplo, informáticos tenían que sumarse. Entonces les parecía que, por ejemplo, tenía que sumarse el delito de grooming, que también es un delito muy grave, pero es muy sí. difícil cuando uno se pone a clasificar delitos. Un poquito menos grave que lo de violación, pero en fin. Claro, Silvia, claro. la última, en la política, ¿te comunicaste o se comunicaron con vos desde la Casa Rosada después de la aprobación de ficha limpia o de la media sanción? No, después de la aprobación de la ley, bueno, en realidad O de había Olivos, muchos funcionarios. Milei. Sí, estamos hablando de funcionarios, sí, muchos, porque había varios que pero no por teléfono, a muchos los vi, estaban ahí, con algunos sí, Karina Milei. me mensajeé. ¿Y qué te dijeron? No, nada, esto, felicitaciones porque habíamos llegado al final de este proceso en la Cámara de Diputados. Básicamente eso, con muchos de estos funcionarios estuvimos trabajando la ley, ¿no? Desde que vino el proyecto del Poder Ejecutivo tuvimos que trabajar este nuevo proyecto, que también sufrió algunas modificaciones, así que hicimos un trabajo en conjunto y ayer fue una victoria en conjunto, porque, como bien decís, este es un proyecto, finalmente se aprobó el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que recogía todo mi proyecto y lo amplió, pero además de eso se aprobó los proyectos de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, de varios bloques provinciales, porque a lo largo de estos 9 años la iniciativa creció y muchos bloques fueron presentando sus propuestas, así que es un triunfo de todos.